Una buena historia es mejor que una buena producción. Estas dos series me hicieron darme cuenta que soy un poquito más de un buen guión que de una buena animación. Y yo siempre he defendido que una buena historia no necesita de una producción sensacional para brillar. Pero también te digo que estás pintando a Creature Commands e Invincible como si fueran producciones horrorosas, cuando si bien no son la mejor del mundo y tienen muchísimas fallas, tampoco son malas producciones y animaciones. Yo realmente he visto animes en donde la animación es tan mala que hay momentos en donde no me puedo tomar la historia en serio, porque me dan risa los 3 fotogramas que hay por escena, pero que aún así me atrapan los personajes o la narrativa. Pero bueno, volvamos a destacar que una buena historia, un buen guión y personajes carismáticos no necesitan de una excelente animación para brillar. Tenemos de ejemplo a Black Clover y One Piece. Wow, o sea, los primeros episodios y algunos episodios de estos animes son simplemente increíbles. No sé cómo son tan populares a veces. No es cierto, sí sé por qué son tan populares. Es porque tienen una buena historia hasta cierto punto y personajes carismáticos hasta cierto punto. Pero ya en serio, es muy interesante que podamos engancharnos con una historia o personajes muy carismáticos a pesar de que vemos una animación en ocasiones deplorable, que en lugar de aportar algo hasta perjudica a la historia. Porque seamos sinceros, a veces este tipo de obras que no tienen muy buena producción, pero sí un buen guión, serían mejor leerlo en forma de libro o historieta y no por medio de una serie con un presupuesto mediocre o una animación mediocre. Pero lamentablemente o no lo podemos consumir por medio de libros o historietas, o la flojera es más grande que el querer leer una buena historia. Eso me pasa mucho, o sea, yo tengo una cantidad de libros que debería de haber leído y no he leído simplemente porque es como, mejor un animecito, está mejor. O también tengo mangas que no he leído, que no me he puesto al día y es como, mejor ver el anime por tercera vez. Al final, la televisión, las series y las películas son uno de los medios de entretenimiento más dinámicos y fáciles de consumir, a pesar de tener una mala producción, debido a los cambios continuos de imágenes, voces, música y efectos de sonido. Básicamente son estímulos constantes en poco tiempo. Con un libro o historieta tendrías que imaginarte mucho lo que vendrán a ser los escenarios, los ruidos, las voces y todo esto. Y en un anime, pues no. O serie, o película. La maquinaria que se mueve para que un producto audiovisual salga a la luz es muchísimo más grande que la maquinaria que se mueve para que una historieta o libro sea publicado. Y como ya lo he dicho, hacer un buen libro o historieta es mucho más fácil que hacer una buena película o serie. Pero al ser más fácil de consumir una serie o película, esta se lleva muchísimo más fama y popularidad. Y con eso dinero. De hecho, es por esto mismo que se recurre mucho a las adaptaciones o interpretaciones en el cine y las series. Porque sabes que lo que vas a crear ya tiene una cierta acreditación, validación o buena fama como historia. Ahora ya no tienes que crear una historia como tal. Ahora lo que tienes que hacer es generar un buen producto audiovisual. La historia ya se generó, lo que falta es la producción, las voces, los actores, la animación, por ejemplo, lo que vendrían a ser los sets de grabación, o sea, todo eso también, o sea, coordinar a tantas personas, Dios santísimo. No digo que no tiene mérito crear adaptaciones o interpretaciones, pero tiene muchísimo más crédito crear series y películas inéditas, que hayan sido constituidas desde un principio con un guión precisamente diseñado para una obra audiovisual. Básicamente que no sea una adaptación o interpretación de una historia previamente creada. El hecho de hacer una película de cero es simplemente algo increíble. Como lo decía, no tienes lo que vendría a ser un público que ya espera lo que vendría a ser el producto, sino que ya hiciste el producto, ahora tienes que venderlo como si fuera un nuevo producto. Y por eso mismo es más difícil aún que estas historias y películas sean aún más grandes. Pero bueno, o sea, yo tampoco sé mucho acerca de eso, solo sé que es increíblemente complicado crear una película, muchísimo más que un libro, pero es por todo lo que vendría a ser la cantidad de gente que se involucra para crear una película en comparación a la cantidad de gente que tiene que crear un libro. O sea, la cantidad de gente que crea un libro, no sé, sería un editor, lo que vendrían a ser las portadas, lo que vendría a ser, o sea, todo eso que se necesita para hacer un libro, simplemente se necesita para crear prácticamente el guión de lo que vendría a ser la película y poquito más. Pero, o sea, luego ya son todos los actores, luego es todo el tiempo de edición, luego es todo el tiempo de grabación, lo que vendría a ser el acordar lo que serían los horarios. Es increíble, o sea, simplemente increíble. Pero bueno, yo ya no sé qué estoy diciendo, estoy yéndome por las ramas y simplemente explicando lo mismo que decía en el video. Lo siento muchísimo. Me pueden dar like, pueden seguirme si no lo hacían y pues nos vemos en un próximo video. ¿A ti qué te parece mejor lo que vendrían a ser las adaptaciones con buenas historias
o con buenas producciones. Por ejemplo, Demon Slayer es una producción increíblemente gigantesca, pero la historia no es tan buena, el guión no es tan bueno, pero la producción es sensacional. Y gracias a eso levantó muchísima gente. Entonces, evidentemente, una buena producción con una historia que sea decente va a explotar. Pero una buena historia con una producción 2, 3, eso sí, creo que no explota tanto. O sea, porque, de vuelta, el sobreacogimiento de lo que vendrían a ser tus sentidos con animaciones extraordinarias, voces extraordinarias, escenas con sonidos extraordinarios. O sea, la música que tiene la propia producción es simplemente algo que te atrapa. En cambio, no tener todo eso y simplemente tener un buen guión, pues te ayuda. O sea, evidentemente te engancha, pero una cosa es más preferible que la otra. Sigo enganchado con lo que era al principio. Bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.